Gracias, presidente. Tiene que ser duro, señor Fernández, para usted eso de que un grupo político aplauda a la presidenta de su partido, o eso de que un grupo político se dedique a hacer oposición al rival político y no al amigo y compañero. Entiendo que tiene que ser duro para usted y por eso nos tiene que descalificar. Así que, Luis, entiéndelo. Siente cierta envidia de que nosotros trabajemos unidos y de que nosotros... Exactamente. Entonces, como nunca llegará, nosotros nos vamos a dedicar a seguir haciendo oposición a un gobierno y ellos que se hagan oposición entre ellos. Y ahora vamos a hablar de lo que preocupa a la gente y de lo que preocupa a las familias después del enésimo rifirrafe y del enésimo enfangamiento de la Junta entre Podemos y el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dedicar a hablar de lo que preocupa a la gente y lo que preocupa a las familias, mientras otros siguen hablando de su ombligo. Y en esta ocasión vamos a hablar, sí, vamos a hacerlo otra vez, de libertad educativa, de libertad de elegir, de libertad de elección. Y lo hacemos porque es cierto que la Administración tiene el papel de planificar. Lo que pasa que no se nos especifica en la ley cuánto hay que planificar. Se dice que la Administración ha de planificar. Y entonces aquí es donde entran los distintos modelos políticos. Sé que habrá portavoces que bajarán aquí y dirán es que esto es una propuesta muy ideológica, en el término despectivo y peyorativo de la palabra ideológica. Claro, ¿qué es la ideología? La ideología al final son diferentes modelos de gestión. Entonces, si tenemos que debatir sobre cuánto hay que planificar, aquí veremos dos modelos de gestión. Por un lado están las fuerzas de la izquierda, ya me sé cómo se llaman, que yo ya me pierdo, que apuestan por un gran nivel de planificación por parte de la Administración, perfectamente respetable y lícito, y estamos otras fuerzas liberales que apostamos por un menor nivel de planificación. Y, por lo tanto, aquí se centra el debate. Nosotros entendemos que en el campo educativo, que es en el campo del que estamos hablando ahora, ese nivel alto de planificación, no hay ni un solo dato, ni uno, que demuestre que mejora el sistema educativo. Más bien al contrario. Que haya un mayor nivel de planificación, por ejemplo, a la hora de que las familias elijan un colegio para sus hijos y que haya una mayor intervención del Estado, en este caso de la Consejería de un Gobierno autonómico, para decir a las familias en qué colegio tienen que estudiar a sus hijos, no mejora ni la gestión ni la calidad del sistema educativo que se está planificando, más bien al contrario. Por eso nosotros apostamos por exactamente lo contrario, un menor nivel de intervención y de planificación para permitir que las familias elijan libremente el colegio en el que tienen que estudiar a sus hijos, que es el contenido de la proposición no de ley que hoy traemos a esta Cámara. ¿Y por qué creemos eso? Bien, creemos que si hay una libertad, un distrito escolar único, una libertad total de las familias para elegir, se mejora el sistema educativo. ¿Por qué? En primer lugar, los colegios se especializan, los colegios se diferencian, los colegios se distinguen. No todos tienen que ser iguales, no todos tienen que prestar lo mismo, no todos tienen que ser un calco unos de otros. La diferencia es buena y la diferencia enriquece. Y cuando hay diferencia que es buena y enriquece, las familias determinarán cuál de esas diferencias eligen. Por lo tanto, esa libertad de elección que implica consigo la especialización de los colegios y la diferenciación de los colegios, también traerá consigo una mayor implicación de las familias en el proceso de selección. Porque si a una familia se le dice que su hijo tiene que estudiar en tal o cual colegio, se la está determinando y se la está desconectando de ese proceso de selección. Sin embargo, si a una familia se le da una libertad total para elegir colegio entre colegios diferenciados y colegios especializados, habrá un mayor nivel de implicación por parte de las familias. Y además, esto tiene que ir acompañado, como bien es sabido, por evaluaciones externas que miden y valoren objetivamente y con criterios objetivos cuáles son o cuál es el funcionamiento de cada uno de esos colegios. Así, siempre se asegurará una calidad excelente en todos los centros educativos, bien sean públicos o privados, porque fíjese, esta propuesta mejoraría especialmente los centros educativos públicos y esta propuesta favorecería especialmente a la red de centros educativos públicos, porque es precisamente la red de centros educativos públicos la que necesita, a día de hoy, y viendo el resultado que tenemos en el Principado de Asturias, mayor inversión,
mayor atención, mayor cuidado y mayor especialización. Y, por lo tanto, si se permite que las familias elijan libremente, permítanme la expresión, se pondrán las pilas todos los colegios y todos los centros educativos asturianos para diferenciarse y que las familias los puedan elegir. Habitualmente se utiliza como argumentos contra esta propuesta, que, insisto, me parece perfectamente lícito y respetable el modelo de gestión del criterio zonal para la elección de centro, pero es que no hay ningún dato evaluado o evaluable objetivamente que demuestre que eso es mejor que otro modelo de gestión. Por lo tanto, ahí sí que ya entramos en los prejuicios ideológicos. Cuando alguien tacha directamente nuestra propuesta como inviable, es imposible, es la ideologización de la educación, ahí sí que está tirando del término peyorativo de la palabra ideología, porque está juzgando algo con términos peyorativos de una manera, prejuzgándola. Miremos, por ejemplo, el caso de Madrid, donde hay libertad educativa. Madrid tiene notables mejores resultados en los informes PISA que Asturias. Por lo tanto, la libertad de elección de centro no incide negativamente en la calidad del sistema educativo, más bien al contrario. Ustedes utilizan como como argumento en contra que se colapsaría el sistema. ¿Y eso por qué? Que es que todo el mundo tendría que elegir el mismo centro. Quieren hablar de situaciones surrealistas. Situaciones surrealistas se viven en Asturias con eso del criterio zonal. Por ejemplo, los niños que nacen en Morcín parten en desigualdad con los niños que nacen en Oviedo. Son los últimos en la lista a la hora de elegir un instituto. Eso, por ejemplo, es una situación surrealista. ¿Quieren hablar de situaciones surrealistas? En Asturias tenemos unas cuantas. Hay hermanos en el que el hermano mayor se lo obligará a un instituto y el hermano pequeño se lo obligará a otro. Eso sí que es surrealista. Cuando se lleva la planificación al extremo, cuando se lleva la intervención al extremo, se producen situaciones surrealistas en la vida cotidiana de la gente. Y además suelen utilizar también como argumento que la libertad de elección mejora a las familias que tienen más dinero. Yo esto no lo entiendo todavía. A ver si alguno, que supongo lo esgrimirá, lo explica, porque yo esto todavía no lo he entendido. No sé qué tiene que ver eso aquí. Es libertad de elección e, insisto, más lo digo al contrario, beneficiaría precisamente a las familias que tienen menos recursos, porque creo que no hay nada más segregador que el criterio zonal. Obligar a alguien, es decir, todos en esta Cámara sabemos que el principal factor que influye en la segregación o en la marginación social, llevándolo al extremo, es el lugar donde uno nace. Este es el factor, cualquiera que se haya acercado a las políticas sociales lo sabrá. Por lo tanto, si obligamos a un niño o inducimos a un niño a estudiar en el colegio del barrio en el que ha nacido y no le permitimos una mayor apertura social en su zona, bueno, es que ese argumento entonces es contradictorio. Por lo tanto, insisto, el argumento segregador a la libertad de elección de centro es más bien al contrario, porque no hay nada más segregador que el criterio zonal. Y luego, por supuesto, pues no voy a perder la oportunidad de insistir, la libertad de elección de centro tiene que ser en igualdad de condiciones. En el sistema educativo nacional y, por ende, en el sistema educativo autonómico hay dos redes de centros, bueno, hay tres, públicos, privados y concertados, que han de tratarse en igualdad de condiciones, que hay que tratarse en igualdad de inversión y que luego sean las familias las que elijan libremente dentro de esa red de centros. Por eso se están produciendo manifestaciones en Asturias, en la Comunidad Valenciana o en Aragón, porque protestan contra la vulneración de ese derecho de las familias a elegir libremente un centro. Dice el consejero que eso no es un derecho sagrado. Lo que no es un derecho sagrado es que él planifique la vida de la gente. Eso sí que no es un derecho sagrado. Un derecho sagrado es que las familias elijan libremente el centro en el que estudien sus hijos, no que un consejero le diga a las familias dónde tiene que estudiar su hijo. Eso sí que no es un derecho sagrado. Por lo tanto, voy a tener la osadía de pedirles el voto favorable a una propuesta de educación del Partido Popular. Voy a tener esta osadía. Ya tengo la osadía de venir a la Cámara a hablar de educación, siendo portavoz de educación del Partido Popular. Esto ya es una osadía. Y hoy voy a tener la osadía de pedirles el voto favorable para esta propuesta. ¿Por qué? Porque mejoraría el sistema educativo público, porque mejoraría el sistema educativo concertado y porque mejoraría la libertad y mejoraría la vida de las familias. Y lo que es más importante, mejoraría el futuro del sistema educativo asturiano, que con el consejero que tenemos hace falta una gran mejora. Gracias.